Horas con 37 minutos. Damos la bienvenida a la economista Natalie Torres. Ella tiene una maestría en desarrollo territorial rural. Es doctorante en desarrollo territorial en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Natalie, buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta etapa en la cual está ingresando el país. Anuncios abiertos del gobierno de que la gran minería continúa, ahora con el proyecto Cangrejos, sin claridad en el tema legal, pues se afirma desde sectores especializados que no existe el permiso ambiental. De hecho, tampoco se han procedido con algunos elementos indispensables por la ley ecuatoriana, como consultas previas, libres, informadas. Sin embargo, estos proyectos avanzan paralelamente aquí en la provincia de Azuay. En este fin de semana, un feriado en el que supuestamente había un descanso en Ecuador, la minera DPM no descansó, continuaba realizando labores de exploración y, lo más grave, contaminando el agua en la zona de Quimsacocha, un lugar crítico para la ciudad de Cuenca. Y en el panorama gubernamental hay incertidumbre, pues se encuentra en acefalía el Ministerio de Energía y Minas, con una ministra que renunció hace algunos días, o que anunció su salida del ministerio, y un puesto en el que aparentemente el gobierno no logra determinar un candidato que quiera hacerse cargo de esta situación, fundamentalmente por lo problemático que se está dando todo este tema de la actividad minera. Hay problemas en varios sitios del país, hay decisiones fuertes del gobierno y hay también una resistencia social creciente. Quisiéramos conocer su punto de vista. Buenos días, Gustavo. Un saludo igual a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que para evaluar todos estos acontecimientos que se han dado estos últimos días, como por ejemplo la firma del contrato para la explotación del proyecto Cangrejos en la provincia del Oro, el avance de la actividad minera en zonas de páramo como Quimsacocha. Hay que verlo también desde un contexto estructural. Vemos que todas estas actividades se están dando en medio de una crisis institucional. Primero vimos que la semana pasada la exministra Inés Manzano dejó el Ministerio de Ambiente y Energía, y en medio de ese contexto se firmó un contrato para la explotación de un proyecto minero a gran escala y a cielo abierto, que deja grandes dudas, como usted había mencionado anteriormente, sin estudios sobre impactos ambientales, sobre beneficios económicos que pueda dejar esta actividad. Solamente se requirió un estudio de prefactibilidad. Igualmente, si es que vemos de manera más general, hay una situación bastante preocupante que no solo obedece a los sectores o preocupa a los sectores sociales, a los sectores ambientalistas, sino debería preocuparnos a todo el país. Hubo un gran desacierto en funcionar carteras de Estado, en donde pasamos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Ambiente y Energía, que antes se denominaba Energía y Minas, es decir, que la institución ambiental, que es encargada de sancionar actividades nocivas con el ambiente, está ahora supeditada a los intereses del sector minero y energético, que es prioridad en las políticas del gobierno. Es decir, hemos perdido toda la independencia técnica para fiscalizar actividades extractivas que pueden ser nocivas para el ambiente. Hay otras preocupaciones igualmente en el ámbito de la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, igualmente en el ámbito de la Autoridad Única del Agua, que por ahora no está claro sus funciones, o igualmente sigue siendo una pequeña oficina dentro de este nuevo ministerio, que, como digo, la prioridad es los sectores extractivos. Desde una perspectiva de desarrollo territorial, ¿cómo observa usted esta situación que está dándose en provincias como la provincia del Oro, en donde la minería legal e ilegal avanza simultánea? ¿Qué patrones comunes observa en términos de gobernanza, conflictividad, uso de suelo?
Lo que podemos ver es que la mayoría de proyectos en el Ecuador se localizan en zonas críticas en cuanto a la protección del ambiente. Estamos hablando, ¿no?, de zonas con alta biodiversidad, estamos hablando de zonas donde nacen fuentes hídricas. En el caso del oro es este proyecto, ¿no? El proyecto Cangrejos está localizado en la parte alta, en los cantones Santa Rosa y Atahualpa, en una zona de un bosque nuboso, que igualmente es un ecosistema frágil y que está protegido en la Constitución. Vemos que hay un patrón similar en todos estos proyectos, en donde no se respetan ni se analiza a profundidad cuáles son los impactos ambientales, ni se contabiliza esos impactos ambientales, solamente se da o se vende más bien la idea de que estos proyectos pueden generar progreso para las comunidades mediante las regalías, pero no necesariamente se contabilizan todos los daños que pueda generar estas actividades. Por ejemplo, si vamos nuevamente al proyecto Cangrejos, que como había dicho, se aprobó sin un estudio de impacto ambiental, llama bastante la atención de que este proyecto va a ser un proyecto bajo un modelo de mina a cielo abierto. ¿Qué significa, no? Que se van a abrir grandes tajos para extraer el mineral, y eso implica ya una destrucción de los ecosistemas, en este caso del bosque nuboso. Se está hablando de una afectación de cerca de 6.000 hectáreas. Eh, Igualmente vemos que el rendimiento del mineral en esta zona es bastante bajo. La ley de mineral es de 0,55 gramos de oro, es decir, que por cada tonelada de oro solamente se va a sacar 0,55 gramos en este caso, de oro, pero hay impactos ambientales más amplios. Para generar esta cantidad de recursos se va a extraer cerca de 30.000 toneladas diarias de mineral, no, ni siquiera de mineral, perdón, de desechos, ¿no? De roca, hasta llegar a los 80.000 toneladas por día, que seguramente serán depositadas cerca de estos grandes tajos. Los grandes problemas que generan tanto el tajo, pero también donde se depositan estos minerales, es que generan una serie de problemas, como por ejemplo el drenaje ácido de mina, es decir, que cuando estos materiales que están contaminados principalmente por mercurio, por cianuro, se juntan también con las aguas lluvias, pueden ir aflorando hacia el ambiente y generar contaminación más allá de únicamente donde está localizada la mina. Entonces, la preocupación de colectivos de la provincia del Oro ha sido justamente eso, ¿no? De Claro, que ellos este proyecto hablan implica sobre grandes varios amenazas. impactos críticos que están sufriendo ya y que van a sufrir sin duda de una forma más acelerada si es que el proyecto minero en realidad se asienta y empieza a desarrollarse. Hay territorios rurales, periurbanos que incluso van a tener que sufrir un éxodo, y está el tema de los problemas que se dan con el agua, con los suelos, con la salud, con este desplazamiento humano, con lo que sucede con el tejido comunitario. Claro, las poblaciones se localizan justamente donde tienen acceso a servicios básicos, y lo principal servicio es el agua potable, el agua de calidad. Y uno de los principales problemas que tiene este proyecto es que requerirá una gran cantidad de agua. Se habla cerca de 201 metros cúbicos por hora, y que llegaría casi a 538 metros cúbicos por hora, es decir, que llegaríamos a una plena competencia del agua para consumo humano frente, ¿no?, a la demanda que requiere la empresa minera, en este caso la empresa china, para operar este proyecto. Entonces, si es que hablamos en términos de desarrollo territorial, podemos decir que básicamente estas actividades mineras más bien lo que hacen es desplazar a las poblaciones humanas, y que los recursos que generan estas actividades no necesariamente van para las comunidades locales, sino principalmente son negocios de grandes empresas transnacionales, y que en el caso ecuatoriano también han ingresado élites económicas locales al negocio del oro. Si pensamos también en actividades ilegales, como usted me había señalado anteriormente,
la divulgación de la presencia de metales preciosos en diferentes zonas ha hecho que también grupos ilegales, incluso grupos de delincuencia organizada, tomen o capturen territorios para dedicarse a esta actividad. Convirtiéndose en zonas bastante peligrosas y donde abundan otros negocios también ilegales o Na- fuera de la norma, ¿no? Natalie, quizás en todo este contexto vale la pena insistir quizás una vez más sobre esta idea que nos quieren vender de que ante toda esta compleja situación que nos trae sobre todo la minería ilegal, la minería legal, la minería aprobada y aceptada por el Estado es en definitiva la solución, y de ahí todos estos cambios en la normativa jurídica, en la toma de decisiones por parte del Estado ecuatoriano, precisamente para motivar esta inversión extranjera que además se dice va a traer no sé cuántos millones de dólares al país, y que la minería ilegal la minería legal es lo único, casi en definitiva, que nos va a permitir combatir la minería ilegal, que sin duda es catastrófica, no hay discusión frente a ello, pero la pregunta es si efectivamente la minería legal puede llegar a contribuir en el combate de la minería ilegal, considerando que alrededor de toda esta hay una serie de problemáticas: la delincuencia organizada, la trata de blancas, de armas, de drogas, y una gran cantidad de problemas más sociales también que se dan en estas zonas. Buenos días, Rosana. Nosotros siempre hemos dicho que la minería legal o la minería ilegal operan en conjunto. En muchas ocasiones hemos visto que se da paso o que se incentiva, ¿no? O se permite dejando que ingresen estos grupos a territorios para que desarrollen actividades mineras, para que luego ingrese la minería transnacional o la gran minería como solución, como alternativa a esta situación. Pero como decimos, no siempre hemos visto que actúan en conjunto. Podemos ver, por ejemplo, la realidad de Buenos Aires en Imbabura, donde grupos delictivos se tomaron esta zona, pero a la par también existe la presencia de una empresa minera en el territorio. Entonces llama la atención cómo puede darse esta situación. Pero si pensamos sobre todo en esto que se llama minería legal, es decir, aquellas empresas constituidas legalmente que están operando en el territorio, hemos dicho que también operan bajo la ilegalidad, puesto que no respetan normas constitucionales, no respetan la protección del ambiente, avanzan en los territorios sin el permiso de las comunidades, sin contar con consentimiento de estas comunidades. Entonces también operan bajo la ilegalidad. No ¿Cómo ve solamente se usted da el allí tinte el del papel del discurso Estado, político. aquel que juega, aquel que debería jugar? ¿Hay lenidad, hay negligencia? ¿Qué se observa desde el Estado ecuatoriano y qué dinámicas de vulnerabilidad se están profundizando con estas conductas? Desde el Estado ecuatoriano lo que hemos visto, independientemente de cualquier gobierno de turno, ya sea este progresista o de corte neoliberal, es que se está promoviendo las actividades extractivas. Hay una cierta diferencia en cuál ha sido el papel del Estado, ¿no? En algunos momentos el Estado ha sido más fuerte en promulgar estas actividades, y en otros casos el Estado ha sido como la puerta para abrir espacio a estas empresas o a estos negocios, pero sin embargo vemos que el Estado prácticamente está a las órdenes de desarrollar estas actividades a costa de la oposición de la población o en este caso, ¿no? De, como digo, de tener el consentimiento de estas poblaciones. No estamos muy lejanos a un caso concreto, como es aquí la ciudad de Cuenca, que pese a que ha habido movilizaciones, pese a que ha habido acciones de tipo legal, sigue la empresa minera Dundee Precious Metals operando en la zona de Quinzacocha, incluso haciendo actividades de socialización con ciertos actores de las comunidades cercanas.
No hay tampoco una respuesta clara desde el gobierno central para anular esas concesiones que se habían dado anteriormente, en gobiernos anteriores, pero que es una demanda ciudadana de que éstas sean anuladas, archivadas. Entonces no vemos tampoco mucho interés para proteger los páramos de Quimsacocha, y así podemos ir viendo otros ejemplos. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Bolívar, de las Naves, donde hay intereses directos de grupos económicos como ecuatorianos, como el Grupo Novis, vemos que pese a la resistencia de las comunidades se ha avanzado rápidamente en el desmonte de la biodiversidad en estas zonas, también en una zona de bosque húmedo, ¿no? De bosque subtropical, y que están generando grandes impactos en el ambiente, incluso en la seguridad de las comunidades, porque son territorios que también están militarizados. Vemos cómo el Estado usa los recursos públicos para proteger estas actividades a través de la fuerza pública, y que más ahora que tienen una ley que tiene demandas de inconstitucionalidad, pero esta ley abre paso, por ejemplo, a la protección a través de la fuerza pública de estos proyectos que son de iniciativa, sobre todo privada. Y hay otras preocupaciones en torno a la minería. Quizás una de ellas es cuánto afecta a la cohesión social y todas esas inversiones que de alguna manera se hacen para dividir, en definitiva, a la población que está cerca del proyecto minero, espacios laborales, auspicios, desde financiar el campeonato de fútbol hasta entregar alguna cosa pequeña para una escuela de la localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de prácticas que están detrás de la actividad minera que también inciden, en este caso, en la cohesión social, en la cohesión de las comunidades. Yo creo que se ha convertido ya en un patrón común en todos los proyectos donde las empresas destinan ya recursos previos bajo esta figura de regalías anticipadas. No existe claridad de a dónde se destinan esos recursos, cómo se utilizan, o simplemente son recursos que se utilizan para capturar al Estado, para asegurar sus negocios, pero no necesariamente están generando, como dice, el desarrollo en las comunidades. Si nosotros podemos ver el mismo proyecto Loma Larga, se han destinado un montón de recursos bajo esta figura de regalías anticipadas, donde se ha aportado en el área del deporte, incluso en el área de la salud, donde no deberían empresas privadas hacer inversiones en salud. Aquí se ha cuestionado mucho al gobierno autónomo descentralizado municipal de intentar poner recursos en infraestructura en el área de la salud, pero vemos que empresas privadas sí lo pueden hacer y no ha habido los mismos cuestionamientos como se lo ha hecho en este caso al GAD municipal, ¿no? Vemos incluso inversiones en mejorar las fachadas de los gobiernos autónomos descentralizados, pero todos esos recursos no son en este caso legales, ¿no? Porque simplemente son de alguna manera condicionantes para que se dé estas actividades mineras. Si fueran actividades que contribuyen al ambiente, que contribuyen al desarrollo de las comunidades, no necesitarían hacer toda esta serie de estrategias, ¿no? De división, de coopción de líderes para desarrollar estas actividades. Entonces son prácticas que utilizan las empresas básicamente para condicionar estas actividades en zonas sensibles. ¿Qué reflexiones ha hecho usted sobre esa diferencia del Estado ecuatoriano? Usted ha señalado muy bien, por lo menos los últimos gobiernos, 4, 5 gobiernos, todos ellos han estado a favor de la minería a gran escala, la mega minería. ¿Es la miopía la que viene desde el gobierno o es de los ciudadanos? La mega minería, sobre todo, ¿puede considerarse de alguna manera una estrategia sostenible de desarrollo para Ecuador, que es lo que predomina en el criterio gubernamental? Lo dice el actual gobierno también.
¿qué evidencias existe sobre los beneficios reales frente a los costos territoriales? Se habla de formas modernas, menos contaminantes, que supuestamente se estarían yendo a utilizar en Ecuador, pero las barbaridades, las tragedias que genera la minería, las seguimos viendo diariamente desde diversos países del mundo, incluso desde el mundo desarrollado, Europa o Canadá. ¿Existe una desconexión entre la narrativa estatal y los impactos reales de la megaminería? Yo creo que la única diferencia que podemos señalar es durante el gobierno progresista de Correa y los gobiernos neoliberales, ¿no? De Moreno, de Lasso, de Noboa, es cuál es el papel del Estado. Todos los gobiernos han impulsado la actividad minera, pero sin embargo en el gobierno progresista se ponía mayor énfasis en la participación del Estado en las ganancias que éstas puedan generar, ¿no? Teniendo una mayor repartición de beneficios hacia el Estado, y también la promulgación de obras que puedan generar a través de esos ingresos mineros. Sin embargo, en el gobierno neoliberal, esa capacidad del Estado de captar las rentas mineras ha ido disminuyendo. En la última ley, incluso a pesar de que el porcentaje de beneficio que tiene el Estado de las regalías mineras era ya bastante bajo, se incluyó un artículo que estos ingresos iban a ser aún menores para el Estado, pero aún así, digamos, estos recursos no son suficientes frente a lo que implica el gigantismo minero, decía el profesor William Sacher de la Universidad Andina, ¿no? Que si es que comparamos los ingresos que genera la actividad minera frente a los costos ambientales, es un mal negocio para el Ecuador. Entonces, la única diferencia que vemos de los gobiernos es cómo mira el papel del Estado dentro de estas actividades. En los gobiernos neoliberales recientes, lo que hemos visto es una reducción del papel del Estado en el control ambiental, incluso, como digo, ¿no? En la generación de ingresos para el Estado ecuatoriano. Nosotros vemos que se han disparado proyectos mineros en todo el país, pero resulta que seguimos en una crisis fiscal que únicamente se puede sostener a través de deuda, a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces vemos que básicamente los ingresos que generan la actividad minera son mínimos y que aportan menos del 3% al Producto Interno Bruto. Si es que tenemos una visión de país, yo creo que las políticas públicas deberían estar enfocadas en la diversidad como lo tiene el país, ¿no? Diversidad en cuanto a la producción alimentaria. Si pensamos en términos de empleo, la generación de empleo en estos proyectos es bastante bajo. Incluso organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina señalan que la actividad minera es la que menos puestos de empleo generan por cada $1.000.000 invertidos. Entonces, no estamos viendo que básicamente sea una actividad que genere puestos de empleo ni que genere desarrollo, como decimos, en las comunidades locales, y por lo contrario, lo que vemos más bien, los impactos y los costos ambientales de esos impactos son bastante elevados. Pensemos también en la dotación de servicios públicos que utiliza la minera y que no requiere de pagos al Estado, como por ejemplo el uso de la energía eléctrica, que dicho sea de paso, tenemos problemas graves en el país por esta crisis energética, el uso del agua, la infraestructura que usan estas mineras como las carreteras, y el uso reciente, ¿no? Y autorizado de la fuerza pública. Son todos esos costos que le representan al Estado y que básicamente son subsidiados a las empresas mineras. Bien, para finalizar, Natalia, yo quisiera relatar algo escuchado a periodistas que estuvieron este fin de semana en Quimsacocha, que destacan la valentía de los pobladores, particularmente de las mujeres, de las defensoras del agua, que estuvieron presentes allí. Ellas también se sorprendieron al encontrar ese grado de actividad durante el feriado, pero sin miedos confrontaron, pidiendo razones a la gente. Los trabajadores, que eran varios de la minera, simplemente clavaron su mirada en el suelo, ni siquiera atinaban a verlos, y al momento que consideraron más oportuno desaparecieron de la escena.
pero estas mujeres valientes confrontan, preguntan, se exponen. Señalaban ellas que realmente no le tienen miedo a los trabajadores de la empresa minera, a sus guardias, tampoco a la policía. A quien sí tenemos miedo, decían, literal, es a los miembros del ejército ecuatoriano, que de hecho no estaban presentes en estos incidentes del fin de semana. Quisiera, para finalizar este diálogo, preguntarle sobre los mecanismos de protección para la población que deberían fortalecerse. En varios territorios mineros se observan a más de guardias de todo tipo. En este caso había presencia de guardias particulares de DPM. Hay con frecuencia presencia de actores armados, evidencias de economías ilegales, criminalización de defensores ambientales. ¿Qué tipo de medidas deberían tomarse para proteger a la población y cómo se entrelazan estos fenómenos con la expansión minera tan dinámica hoy en día en Ecuador? Bueno, quienes han puesto la voz, han puesto el cuerpo por la defensa de Quimsacocha son básicamente las comunidades campesinas de Tarqui, de Victoria de Portete, de Girón, y creo que lo siguen haciendo, a pesar de que los medios de comunicación hay muchos autores que aparecen como protectores de Quimsacocha, pero la realidad es esa, ¿no? Sin medios de comunicación, sin pantallas, las comunidades siguen defendiendo sus territorios frente a la actividad minera, que como dije anteriormente, no ha parado en Quimsacocha. Vemos que la empresa sigue trabajando en la zona y tiene de alguna manera o está amparado a través de las concesiones mineras que se le ha otorgado, y aparte también por la adquisición de terrenos en la zona de Quimsacocha. Yo quiero tocar aquí un punto, ya que usted mencionó que aquí hay otras actividades que se van dando en la zona, y es básicamente el tráfico de tierras que ha generado la presencia de la actividad minera. Las comunidades campesinas, sobre todo la zona de Portete, de la zona de Durazno, ahora enfrentan otro conflicto igual de grave y que está relacionado con la actividad minera. Y resulta que una familia que está ubicada en la zona de Quimsacocha, en la zona de Sombrederas, se adjudica la posesión de cerca de 10.000 hectáreas de tierra. Esto implica incluso tierras de comunidades, como digo, la comunidad de Portete y Durazno, y que exige la salida de estas comunidades. Entonces estamos viendo aquí claramente el tráfico de tierras que está totalmente ligado a la actividad minera. ¿Y quiénes son los que están resistiendo casi en silencio, digamos? Son básicamente las comunidades campesinas. No hay ninguna protección de parte del Estado, por el contrario, el Estado ha sido el que ha perseguido a estas comunidades, ha criminalizado a líderes, a lideresas. Entonces, en realidad no sé quién tendría que proteger si no es el Estado, y el Estado es el que protege más bien a las empresas mineras, pero yo creo que sí hay que visibilizar todas estas amenazas que están presentes, tanto a las comunidades, pero también a líderes y lideresas de esta zona. Hay que continuar denunciando. De territorios, justamente una de las fotografías obtenidas este fin de semana que evidenciaban el punto en el cual se daban estas actividades es la comuna Chumblín, Sombrederas. Sabemos que hay 3, 4 juicios sobre Sombrederas, la propia minera, y otros ciudadanos se encuentran judicialmente disputándose esta zona que incluye la zona de los alrededores de las lagunas de Quimsacocha. Queremos agradecerle mucho, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a su audiencia. Declaraciones del economista Natalie Torres. Ella tiene una maestría en desarrollo territorial rural y estudia su doctorado en desarrollo territorial en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.